Hermanos, aunque Jesucristo predicó a grandes multitudes, su mensaje siempre fue dirigido a cada uno de los oyentes, a cada persona. Su propósito era tocar las vidas, los corazones de las personas que venían con necesidades y tenían sus almas vacías. Y claro, después los enviaba a ser testigos de esa experiencia maravillosa con Cristo. Y Lucas describe en este capítulo 5 los encuentros que el Señor Jesús tuvo con 4 individuos. Y vemos allí los cambios que Cristo produjo al tocar las vidas de ellos. ¿Cuántos podemos decir en esta mañana que Cristo ha tocado nuestras vidas y nos ha cambiado? Amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Miren, la primera historia, vamos a ver en breve estas historias que se nos presentan aquí en el capítulo 5 de Lucas. Si usted tiene su Biblia, algunos usan el celular y pueden buscar allí y podemos seguirla. Pero fíjense, lo primero que vemos es que nos habla del fracaso al éxito. Miren, el Evangelio de Mateo y Marcos, ellos relatan que Pedro, Andrés, estaban ambos pescando. Ese era su oficio, estaban atareados con la pesca. Y Lucas nos cuenta que habían estado pescando toda la noche y no habían cogido nada. ¿Cuántos han ido a pescar y han pasado horas y no han cogido a ninguno? Aquí no hay pescadores, ¿no? Ah, mira, tú hace tiempo. Bueno, pues vamos a ver los hombres si nos vamos a pescar un día de estos, ¿no? Y no sería mala idea. Pero eso sí, estaban cansados, estaban frustrados, me imagino, después de toda una noche, ¿verdad? De tratar y no coger nada. Y por cierto, estaban lavando las redes, supuestamente para guardarlas para la próxima ocasión. Anteriormente, Jesús había reclutado a Pedro, a Andrés, a Jacobo, a Juan, los había reclutado, y ellos viajaron con Jesús por Capernaum y Galilea, pero no entendiendo ellos la profundidad del llamamiento de Jesús, ¿qué hicieron? Se regresaron a su oficio de pesca y habían pasado toda la noche pescando, y el Señor estaba dirigiendo con su soberanía todas las condiciones y no habían cogido nada. Y nos damos cuenta que el Señor los estaba preparando, porque lo estaba realmente llamando a ellos a un discipulado a tiempo completo. Y saben que por lo general los pescadores, ¿no?, tenían y tienen que tener ciertas cualidades. ¿Cuál es una de ellas? La paciencia. Tienen que tener mucha paciencia para pescar, ¿sí o no? Y mucha determinación y mucha fe de que van a pescar algo. Eso es por seguro, ¿no? Por eso que muchos de nosotros no podemos ser pescadores, pero se requieren todo esto. Es más, este tipo de pesca con redes requería el esfuerzo de un grupo y el trabajo unido, juntos, para poder usar las redes y ayudarse mutuamente. Pero sí, sin dudas estaban cansados, estaban quizás defraudados también al ver que no habían tenido éxito, pero lavaban las redes para salir de nuevo. Quizás si hubiera sido yo, ya no guardo las redes para ya no salir más a pescar, ¿no? Pero de cualquier manera, vemos allí el cansancio de ellos y la decepción. Y lo que me hace pensar esto es que frecuentemente, hermanos, a veces en la vida, por las situaciones de la vida, estamos decepcionados, nos cansamos de todas estas cosas que nos suceden y nos vemos de esa manera. Pero el Señor lo sabe. El Señor sabe todo lo que nos está pasando y Él dirige todas las cosas. Y el Señor decidió entrar en la barca, queridos hermanos, para predicarle a esa multitud que venía
siguiéndolos a ellos, y estaba allí estaba la barca de Pedro, y estaban lavando las redes, y mientras Pedro siguió trabajando, Jesús usó el barco para, digamos, como plataforma y como púlpito para predicar a aquella multitud. Hermano, qué modesto púlpito está usando nuestro Señor, ¿verdad? Qué modesto púlpito. Pero ¿saben qué? Lleno de gracia y verdad. Y en un sentido, si lo pensamos, cada púlpito es como un barco para ganar almas para Cristo. Debe ser así. Debe usarse fielmente a la palabra del Señor para ganar almas para Cristo. Y sin duda Pedro era una de esas almas, era un oyente cautivo al estar sentado allí en aquella barca escuchando al Señor. Sabemos que la Biblia dice que es importante escuchar la palabra, ¿verdad? Porque la fe viene, como dice, que es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero dentro de poco, Pedro tenía que poner en práctica esa fe. Él tenía que responder al Señor, a su palabra. Y el Señor lo estaba preparando, ¿verdad? Lo primero que Él le dice es que apartara un poco la barca, ¿no?, de la orilla para Él predicar. Pero luego viene un segundo mandato. Le dice a Pedro algo que yo pienso que se quedó sorprendido cuando se lo dijo. Le dijo, boga mar adentro. O sea, estos hombres eran profesionales pescadores, ya habían estado toda la noche pescando en el tiempo que había que hacerlo. Y ahora el Señor les dice, aunque estén cansados, aunque estén defraudados, y aunque vamos a hacer esto en el tiempo que no es, hagan lo que yo les estoy diciendo. Hermanos, a veces no entendemos las cosas como Dios las está haciendo, a veces no entendemos lo que Él nos está exigiendo, pidiendo, pero debemos confiar en su palabra. Si queremos ver el éxito que Él tiene para nosotros, debemos confiar en su palabra. Pedro, se habrá quedado sorprendido, ¿no? Como el Señor estaba tomando control. Acuérdense que esto fue al principio. No estaban todavía todos los discípulos llamados. Después viene el llamado de Mateo, ¿no? Leví. Y ven que este carpintero ahora toma el control de esta tripulación y le está diciendo a ellos qué hacer para pescar. Quizás pensaron, pero ¿cómo es posible que un carpintero nos vaya a decir a nosotros que somos pescadores qué es lo que hay que hacer? Quizás, si ustedes han leído, se dan cuenta que en el mar de Galilea se pescaba de noche y en las aguas no profundas. Todo lo contrario a lo que el Señor les está pidiendo aquí. Jesús le pide a Pedro que hiciera todo contrario a la experiencia que ellos tenían como pescadores. No se pescaba de día ni se pescaba en las profundidades del mar. Hermanos, a veces cuando las cosas parecen bien difíciles, imposible para nosotros, nada es imposible para nuestro Dios. ¿Cuántos decimos amén ahí? Y miren, Él les dice, la otra orden que le dan es echar las redes, ¿no? Echar vuestras redes para pescar. ¿Dónde está la clave aquí, hermano? Está en responder a lo que el Señor dice. Amén. Debemos responder siempre a su palabra. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Pedro? Escuche la respuesta de Pedro. Y que tengamos esta actitud también. ¿Cómo le dijo? Digan conmigo. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Mas en tu palabra haré lo que tú digas, Señor. Te voy a obedecer. Miren, a veces hay excusas, y no son excusas inventadas, a veces son reales. Ellos estaban cansados, miren, toda la noche, miren esta expresión, toda la noche. Nada hemos pescado. O sea, hemos estado trabajando toda la noche, estamos cansados, tenemos razones. A veces tenemos razones para no obedecer, decir, o nos excusamos, ¿no? O nos convencemos a nosotros mismos, estoy cansado, voy otro día, hago la visitación otra ocasión, voy a la iglesia el próximo domingo. Es decir, buscamos las razones. ¿Saben? El problema de esto es que de verdad hay razones.
Hay razones. Pedro podía decir, no, me voy a dormir, estoy cansado, soy un profesional pescador, voy a ir en la noche, pero voy a dormir unas horas. Tenemos que pensar bien, porque podemos tener la voz de Dios allí cerca de nosotros, hablándonos acerca de algo, y no estamos respondiendo a lo que el Señor nos está diciendo. Y si queremos el éxito que Él tiene para nosotros, la bendición que Él tiene para nosotros, debemos responder. Ahora, noten esta palabra, cuando Él le dice al Señor, le dice maestro. Esta palabra no es rabí, ¿no? Que se le usa para los maestros, los rabinos, ¿no? Que enseñaban. Utilizó epistate, una palabra en griego, que solamente Lucas lo usa, por cierto, pero es una palabra que se usa para referirse a un comandante, a un magistrado, a un gobernador de ciudad, a una persona que tiene autoridad. Y él lo miró y le dijo, tú que eres el que manda, el que tiene la autoridad, entienda que estamos agotados y no entendemos lo que nos estás diciendo. Más en tu palabra echaré la red. ¿Cuánto lo vamos a repetir? A ver, más en tu palabra echaré la red. ¿Cuántos vamos en esta mañana a decir, Señor, tu palabra lo dice, yo lo creo y yo voy a obedecerte? Lo que tú digas, Señor, yo quiero tu bendición. Más en tu palabra, dijo el apóstol. Pero quiero que sepan también que ningún llamado que el Señor hace, escuche bien, ningún llamado que el Señor hace, lo hace sin propósito y sin provisión. Sepa bien que cuando el Señor llama, el Señor tiene un propósito con lo que Él hace y también provee para toda necesidad. Es decir, Él capacita y Él provee para nosotros. Y cuando Simón Pedro hizo lo que el Señor le mandó, ¿qué ocurrió en la historia? Dice la historia que aquellas redes se llenaron de peces, hermano. ¡Qué maravilla! Es decir, al punto que hasta estaban en peligro de hundirse y se rompían la red. ¿Cómo se habrá quedado Pedro viendo esto, como diciendo, esto no puede ser, esto nunca ha sucedido? No. Pero saben, lo que más me interesa es la actitud que él tuvo. Miren la actitud de Pedro. ¿Cómo actuó Pedro? ¿Qué pasó allí? Cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Como diciendo, no soy digno de ti. Cualquiera miraría esto y diría, bueno, ¿qué hizo mal él? No. Pero ¿saben qué? Cuando de verdad vemos la grandeza de Dios, cuando la reconocemos de todo corazón, vemos también nuestra falta, nuestros pecados o remanente de pecados en nuestra vida. Y nos damos cuenta que estamos necesitados de su gracia y de su misericordia. Por eso Él dijo, apártate de mí. Pero hermanos, mejor que digamos nosotros así, Señor, apártate de mí porque no soy digno de ti, a que algún día el Señor sea quien le diga a una persona, apartaos de mí, no os conozco. Y esto va a suceder algún día. Pero Pedro fue humilde, ¿no? Vio allí su necesidad del Señor, su gracia, pero reconoció que no la merecía. Ahora, la manera en que respondemos nosotros al éxito, a las bendiciones de Dios, dice mucho de nuestro carácter. Dice mucho de lo que somos nosotros realmente por dentro. Es decir, cómo reaccionamos cuando nos damos cuenta que Dios nos ha bendecido con esta humildad. ¿Cómo reaccionamos cuando usted ve la bendición de Cristo? ¿Cuánto podemos decir en esta mañana que el Señor nos ha bendecido? Yo sé que tenemos pruebas, todos tenemos luchas, problemas, sí. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiar en mí. Y en ese camino de confianza vemos la mano de Dios, vemos la gracia de Dios. Y cuando la reconocemos, que hemos sido tocados por Jesucristo, por el que es el camino, la verdad y la vida, pues nos sentimos de esta manera como Pedro y nos humillamos delante de Él. En segundo lugar, vemos que hay una historia que nos habla de la enfermedad a la salud. No vamos a leer toda esta historia, obviamente no tendríamos tiempo, pero aquí se presenta un hombre con lepra.
viene a Jesucristo, se acerca al Señor y le dice a Jesucristo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Tremendo eso, ¿eh? Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Dice la palabra que el Señor estiró su mano, le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y fue limpio. Tenemos ahí un hombre que necesitaba un cambio, ¿no? Desesperadamente, porque era leproso. Yo no sé si ustedes saben que en el mundo hay cada año un promedio de 200.000 y tantas personas con lepra. La mayoría de ellos se presentan por la zona de Asia y África. Pero aquí en Estados Unidos hay un promedio de 100 personas por año. La mayoría de ellos en California. Así que no vayan a California. Pero California y Hawái son los dos lugares que más... pero 100 personas no es nada en comparación a 208.000 personas que hay mundialmente ahora. Pero sí, claro, en aquellos tiempos no era curable esta enfermedad. Ahora es curable con antibióticos y no es contagiosa. Pero en aquellos tiempos sí era un serio problema. Y ¿saben algo que hace la lepra? Ataca el sistema nervioso, de modo que la víctima no siente dolor. Es decir, se va degenerando sus tejidos y las extremidades se van deformando y se le van cayendo y no lo siente. Es algo terrible. Se está muriendo de esta manera, hermanos. Pero miren, era la tarea del sacerdote en aquellos tiempos de examinar a una persona con lepra, decidir si tenía lepra realmente o si estaba limpio, si estaba todavía infectado. Algo que me llama la atención es cómo en las palabras hebreas vemos que Isaías fue el primero, el profeta que utilizó el asunto de la lepra, entre otras enfermedades y otras cosas, para expresar la condición espiritual del hombre, el problema espiritual. Y vemos, hermanos, que Jesucristo está sanando gentes enfermos. Y todo esto era para indicar también la necesidad espiritual que tiene el hombre. Así que, como el pecado, la lepra está dentro, no en la superficie de la piel, sino bien metido dentro, y no se puede remediar con nada superficial. Así también es el pecado, ¿no? Contamina. Y debido a esta contaminación, estas personas eran aisladas completamente de la sociedad. Y queridos hermanos, cuando pensamos esto bien, las personas en sus pecados, es como una lepra delante de Dios, serán algún día, si no se arrepienten, si no son limpios por la sangre de Cristo, serán aislados en el infierno. Así que a los leprosos se les veía como gente muerta, sus vestimentas las quemaban, las echaban al fuego, las quemaban. Pero mis queridos hermanos, esto nos habla mucho de que solamente Jesucristo es el único que nos puede limpiar. Aquellos sacerdotes no podían limpiar las lepras de nadie, pero Cristo sí nos puede limpiar de la lepra del pecado. Y qué importante es que los pecadores vengan y confíen en Jesucristo como el Señor y Salvador, como el camino, la verdad y la vida. Este hombre no solo necesitaba un cambio, sino que lo deseaba de corazón, lo quería. Y estaba decidido a llegar a Cristo y que fuese tocado por Cristo. Es decir, él violó una ley, porque la ley decía que ningún leproso podía acercarse y tocar a nadie, tenía que aislarse por completo. Y Lucas, el gran médico, deja en claro que Jesús fue amigo aún de aquellos que eran desechados. Jesucristo tocó a los intocables. El amor de Cristo, la misericordia de Cristo es eterna y es única. Y vemos a este hombre como humillándose delante del Señor. Si tú quieres, sáname, límpiame. Y el Señor lo sanó. Y saben, pensemos cómo el Señor cargó toda nuestra lepra
nuestra suciedad, nuestros pecados, los cargó en Él para limpiarnos en la cruz del Calvario. Y no solo hizo eso allí en la cruz, sino que hoy está dispuesto también a tocar y a salvarnos a aquellos que están perdidos. Mis queridos hermanos, algo interesante para terminar esta historia es que Jesús le instruyó a este hombre que no le dijera a nadie que él había sido el que lo había sanado. Si usted lee los otros evangelios, agarra una diferente parte de cada uno. Por ejemplo, si usted va a Marcos, ve que este hombre estaba tan entusiasmado que se lo contó a todo el mundo. Y una gran multitud vino a buscar al Señor Jesús. ¿Y sabe lo que eso me hace pensar? Yo digo, Jesús le dijo a este hombre, no le digas a nadie. Y él fue y le dijo a todo el mundo. Y Jesús nos dice a nosotros, id por todo el mundo. Y muchos estamos guardando silencio y no compartimos a Jesucristo. El Señor ha hecho cosas con nuestra vida. ¿Cuánto podemos decir que tenemos evidencia, pruebas de que Cristo es maravilloso y ha tocado nuestras vidas? ¿Cuánto podemos decir eso en esta mañana? Usted tiene un testimonio. Usted tiene un testimonio acerca de Jesucristo, del poder de Cristo, la maravilla de Jesucristo, para compartir con otros, mis queridos hermanos. Nos movemos al tercer punto. Esta historia pues nos habla de la culpa al perdón. Bueno, Jesús vuelve a Capernaum, ¿no? Y aquella multitud le seguía. No querían ver las sanidades, querían escuchar las enseñanzas de Jesús. Pero aquí se añade un elemento nuevo. Y estos son algunos líderes religiosos, oficiales, ¿no?, de Jerusalén, escribas y fariseos que querían investigar, escuchar qué es lo que el Señor iba a decir. Claro, ellos se basaban en una ley, en la ley, por ejemplo, en Deuteronomios 13 y 18, la ley enseñaba que si un profeta o un maestro se levantaba y hacía prodigio y enseñaba seguir una falsedad o dioses ajenos, que lo dejaran a un lado, que no le escucharan. Y bajo esa ley ya habían interrogado a Juan el Bautista y ahora vienen a investigar al Señor Jesús. Puesto que es la primera vez que Lucas menciona el nombre de los fariseos, creo que vale la pena decir algo de esta palabra, fariseos. Esta palabra fariseos, hermanos, viene de una palabra hebrea que quiere decir dividir, quiere decir separar. Y quien usó realmente en el Antiguo Testamento este concepto fue el sacerdote Esdras, cuando le dijo al pueblo que había que obedecer la ley y separarse de las naciones paganas. Bajo este concepto, el fariseo era una persona que tenía que estar comprometida con la ley de Dios para magnificar la ley de Dios y apartarse de las naciones paganas o de las creencias falsas. Sin embargo, ¿qué pasó con este sistema farisaico, este movimiento de fariseos? Pues se convirtió en un movimiento tan legalista que tenían al pueblo apretado por el cuello, con más de 600 leyes que habían añadido. Jesús lo hizo más simple. 2. Enfócate en amar a Dios con todo tu corazón. ¿Y cuál es la segunda? Amar al prójimo. Amar al prójimo. Si podemos hacer esas dos, dedicarnos a esas dos, vamos a cumplir toda la ley. Pero estos hombres exigían tantas leyes que la gente no podían tener alegría y gozo en el corazón para servir a Dios. Y miren lo que dice la Biblia en cuanto a esto. Dice la palabra del Señor: cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Esta gente no parece conocer gozo y regocijo, estos fariseos y escribas, ¿no? Pero vinieron en este momento y miren lo que ocurre. Dice la historia, no me está cambiando así, puedes cambiar ahí. Bien,
Dice, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Y luego dice el próximo versículo 20, dice, al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Y entonces vemos que un cuadro tremendo, ¿no? Porque aquellos hombres amaban a este hombre inválido, de tal manera que fueron con esa determinación a llevarlo a Jesús. Se encontraron con un gran obstáculo, no pudieron entrar, había mucha gente, no había manera de entrar con aquella multitud. Y hermano, yo estoy seguro que no fue nada fácil, aunque eran 4 hombres, subirlo al techo en esa camilla y de alguna manera abrir el techo y bajarlo. Fue una misión tremenda. Pero ellos tenían fe de que valía la pena llevarlo a Jesús. Y la historia nos dice, hermanos, que Jesús bendijo a este hombre. Ahora, lo primero que encontramos es que Jesús le dice a ellos, en vez de decirle, pudo haberlo hecho, pudo haberle dicho, levántate y anda, ya terminó con él. Pero Jesús le dijo primero, tus pecados te son perdonados. ¿No fue así? Tus pecados te son perdonados. Imagínense ustedes cómo se pusieron estos fariseos y escribas. Pero ¿qué es más fácil? Decir tus pecados te es perdonado o te son perdonados, o decir levántate y anda. Desde el punto de vista humano, si lo pensamos bien, es fácil decir tus pecados te son perdonados. Cualquiera puede decirlo y no pasa nada, ¿no? Y Jesús quiso enseñarle una lección, que lo más difícil, el milagro más grande, era el perdón de pecados, porque eso era lo que lo llevaba, era la cruz del Calvario. Pero bueno, vamos a ver qué dijeron los escribas y fariseos. Dice, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Bueno, ahí está. El único que puede perdonar pecados es Dios. Y ahí está Jesucristo, el único que vino y dijo, tus pecados te son perdonados. Ningún profeta dijo eso, ningún apóstol dijo esto. Jesucristo sí lo puede decir, tus pecados te son perdonados. Y hermanos, la sanidad de su cuerpo fue una evidencia externa, simplemente, de la sanidad interna espiritual que había ocurrido. Vemos en el siguiente pasaje, ¿verdad? Dice, ¿qué es más fácil? Dice el Señor, decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Imagino qué asombrado quedaron esa gente allí, ¿no? Estos fariseos y escribas, porque allí afirmó Jesucristo que tenía autoridad para no solo sanar el cuerpo, sino el alma. ¿Y saben qué ocurrió? Inmediatamente hubo regocijo, glorificaron a Dios, dice la historia, el versículo 26 dice, y todos sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravilla. El Señor es el que sana nuestras enfermedades. Y la peor de todas, ¿cuál es, hermanos? ¿Cuál es la peor enfermedad del hombre? Es el pecado. Está en el corazón, en el alma. Y el Señor hizo ese milagro
allí delante de todos, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y por lo tanto nos puede limpiar. Y todas estas enfermedades, hermanos, hasta los días de hoy, son una indicación de lo que hay por dentro en lo espiritual del hombre. Así como nos vamos enfermando físicamente con los años y nos vamos envejeciendo, eso nos habla de lo terrible que es el pecado realmente, que produce eso. Ahora, la próxima historia habla de lo viejo a lo nuevo. Nos dice allí la palabra que después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígame. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Fíjense que no le dio una predicación, no le habló mucho, no le explicó mucho, le dijo: sígame. ¿Saben lo que pasa ahí, hermano? Que este es el llamado del Señor. Cuando Dios llama y con su gracia toca, Él mueve la vida que sea, no importa dónde esté metido esa persona, hasta dónde esté hundido, la gracia del Señor lo toca, le dijo: sígame. Y salvó allí un alma perdida, añadió un discípulo para su grupo y también creó un ministerio a través de Leví, quien llegó a ser Mateo. No sabemos si en ese momento le cambió el nombre, ¿no? Mateo. ¿Qué quiere decir Mateo? Don de Dios. Y fue un regalo de Dios la salvación que él recibió. Claro que los judíos pues odiaban a los cobradores de impuestos. Era un cobrador de impuestos, ¿no? Aunque no hay ninguna evidencia de que era corrupto, como lo era quizás Zaqueo, ¿no? Pero en cuanto a Leví no se dice nada de esto. Y más bien Juan el Bautista habló claramente de que no había nada malo o pecaminoso ser simplemente un cobrador de impuestos. Pero los judíos les odiaban porque trabajaba para el gobierno romano. Ahora, lo importante aquí es que él obedeció al llamado, respondió al Señor Jesucristo. Y hermanos, muchas personas quieren estar cerca de Cristo, pero no se someten al Señor en obediencia, no le siguen realmente. Y sin duda Mateo le siguió al Señor, y es más, tuvo tanta alegría, tanto gozo con esta experiencia que invitó a muchos de sus amigos a regocijarse con él. Y miren lo que dice el versículo 30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y los pecadores? Esta gente eran los paripés de todo lo que Jesús hacía, ¿verdad? Ahora, Jesús, para responderle a ellos, usó unos ejemplos, creo que fueron 4 ilustraciones, no las vamos a detallar, solo quiero mencionarlas para que entendieran. Usó lo del médico. Jesús dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Es decir, había ilustrado a través de la sanidad de estas personas la necesidad de ser sanado del pecado. Ahora, ¿cuál es el primer paso cuando tenemos un problema de salud? Reconocer que estamos enfermos para entonces buscar la solución. Y Jesús le está haciendo entender a ellos, si son pecadores, necesitan sanidad. Y hermanos, estos falsos maestros lo que hacían era dar diagnósticos falsos y una esperanza vacía. Pero aquellos que son siervos de Dios dicen la verdad acerca de la muerte, acerca del pecado, acerca del infierno, la verdad que la Biblia dice. ¿Qué médico es nuestro gran Señor, hermanos? Él pagó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario para sanar. Usó también el concepto del novio, ¿no? Las bodas realmente eran, o son todavía, un tiempo de alegría, de regocijo, ¿verdad? De fiesta. Y Jesús les dice: mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Es decir, estaba hablándole a aquellos fariseos
diciéndoles a ellos que Él vino a traer gozo y alegría en la relación con aquellos que vienen a Él, que formaban la iglesia del Señor realmente. Jesús le estaba diciendo a estos que criticaban: vine para hacer de la vida una fiesta de boda, no un funeral. Si ustedes conocen al novio, si ustedes conocen realmente, pueden experimentar ese gozo. La otra cosa que usó el Señor fue el vestido. Dice el versículo 36, dice: les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, ¿qué sucede? No solamente rompe el nuevo, sino también dice que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Es decir, Jesús no vino a remendar. Jesús vino a dar lo nuevo para nosotros. Y muchas personas tienen una religión de obras de ¿cómo le dicen? Retazos, ¿no? De su propia fabricación, en vez de el manto que el Señor nos da de salvación. Y otro ejemplo que el Señor les dio fue el de los odres. Les dijo: y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Si usted coge vino que no es fermentado y lo pone en odres viejos, dicen que el gas produce que se rompa el odre. O sea, entonces perdemos el vino viejo y el vino nuevo. O sea, para nada entonces sirve. Y lo que el Señor estaba diciendo, que iba a reemplazar esa religión muerta de los fariseos. La mayoría de los judíos preferían lo viejo, no querían lo nuevo realmente. Y miren, no fue hasta los años 70, y lo hemos mencionado últimamente, cuando los romanos destruyeron el templo de Jerusalén ¿Y saben qué? Hasta los días de hoy, esta religión está muerta, porque no tienen el sacerdocio, no tienen el templo en Jerusalén, no tienen el altar, de modo que no practican la religión como lo hacían antes. Cristo Jesús trae algo nuevo. Cristo Jesús trajo la iglesia, que es su novia. Jesucristo todavía ofrece cosas nuevas. Mis queridos hermanos, simplemente Él hace la diferencia. Cristo hace la diferencia, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Que el Señor les bendiga a todos. Anduve perdido sin ningún sentido, sin poder hallar una orientación, y en cada recodo de mi camino encontré tan solo la desilusión. Pero cierto día encontré a Cristo y le di la entrada en mi corazón. Él se convirtió en mi mejor amigo y quiero compartir esta bendición. Si tú también tienes la senda perdida, recuerda que Cristo dijo así: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Anduve perdido sin conocimientos, fui de la alta ciencia a la oscuridad, pero no encontré ningún camino donde descubrir la única verdad. Pero cierto día encontré a Cristo y le di la entrada en mi corazón. Él se convirtió en mi mejor amigo y quiero compartir esta bendición. Si tú también tienes la senda perdida, recuerda que Cristo dijo así: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Anduve perdido entre mil heridas, ya veía todo llegar al fin. No valía la pena
pena sufrir en la vida y creía que era lo mejor morir. Pero cierto día conocí a Cristo y le di la entrada en mi corazón. Él se convirtió en mi mejor amigo y quiero compartir esta bendición. Si tú también tienes la senda perdida, recuerda que Cristo dijo así: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén.